¿Qué tal están? Bienvenidos. Inmortalidad digital. Lograr la inmortalidad digital es una de las aspiraciones más ambiciosas de la humanidad en la era tecnológica. Se trata de trascender o de superar la existencia biológica y preservar la identidad, la memoria y la consciencia en un entorno digital. Aunque pueda parecer un concepto futurista, la idea ha sido analizada y explorada en la filosofía, la ciencia ficción y más recientemente en la neurociencia. Además, no hay que olvidar a la inteligencia artificial y la computación avanzada. De hecho, la inmortalidad digital plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del ser, la identidad y también la continuidad de la consciencia. En este vídeo analizaré algunos enfoques teóricos y prácticos para alcanzarla, así como los desafíos éticos, tecnológicos y filosóficos que surgen en el camino, aunque por supuesto sería una inmortalidad digital aparente, no real del todo, porque al final los avatares no son la persona. En cuanto a la idea de la inmortalidad y su evolución, hay que señalar que desde tiempos inmemoriales los seres humanos han buscado superar la muerte. Las primeras civilizaciones creían en la inmortalidad del alma y desarrollaron rituales para asegurar la continuidad del alma o del espíritu después de la muerte. Además, con el avance de la ciencia y la tecnología, esta aspiración, que está muy presente en la naturaleza humana, ha adoptado nuevas formas. En la actualidad, la inmortalidad ya no se concibe o no se considera exclusivamente en términos espirituales o religiosos, sino como una especie de fenómeno que podría ser alcanzado mediante la digitalización de la mente y también la externalización de la memoria. Pero realmente no sería una inmortalidad digital de la propia persona, sino sería, insisto, como de avatares de la persona o de clones de la persona que no son la misma persona. A lo largo del siglo XX, filósofos y científicos comenzaron a explorar la idea de la mente como un sistema de información, lo que abrió también la posibilidad de su replicación en otros soportes distintos del cerebro humano. Por ejemplo, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, fue un firme defensor de la idea de que la mente humana podría ser transferida a una máquina. Esta hipótesis se ha convertido en el núcleo de lo que hoy realmente se conoce como subida de consciencia o mind uploading. Tecnologías clave que para la inmortalidad digital se podrían utilizar son diversas. Para alcanzar la inmortalidad digital, supuestamente es necesario desarrollar tecnologías avanzadas capaces de capturar, procesar y replicar la información contenida en el cerebro humano. Pero está el problema de la identidad de ese cerebro o de esa replicación. Algunas de las áreas más relevantes incluyen, por ejemplo, la cartografía cerebral y su relación con la neurociencia computacional, y en este sentido, uno de los primeros pasos para lograr la inmortalidad digital es comprender a fondo el funcionamiento del cerebro humano. Actualmente, proyectos como Conexión Humana, proyecto, y otros proyectos que hay buscan mapear con precisión las conexiones neuronales y la estructura del cerebro. La hipótesis o la suposición es que si se logra un mapa detallado, muy detallado, de la sinapsis y su dinámica, se podría quizás recrear digitalmente la estructura de la mente. Pero de momento eso no se ha conseguido. En cuanto a la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, pues se sigue investigando en esta cuestión y se puede afirmar que la inteligencia artificial juega un papel fundamental en la inmortalidad digital, ya que permite la simulación de procesos cognitivos y la replicación de patrones de pensamiento. En ese aspecto se pueden estudiar las redes neuronales profundas y los algoritmos de aprendizaje automático que podrían utilizarse para modelar el comportamiento de un individuo, aprender de sus decisiones y generar respuestas que imiten su personalidad, pero sería una simple imitación de la personalidad de un sujeto. También existen interfaces cerebro-computadora. Las interfaces de este tipo realmente tienen un cierto rendimiento, son dispositivos que permiten la comunicación directa entre el cerebro y una máquina. Empresas como Neuralink, por ejemplo, trabajan en el desarrollo de implantes que podrían mejorar
la conectividad neuronal y facilitar la transferencia de información desde el cerebro a sistemas digitales o viceversa. Y esto sí ya es posible. Y puede servir también para casos de problemas de enfermedades cerebrales, etc. También está la simulación y almacenamiento de la mente. Para lograr la inmortalidad digital es necesario desarrollar plataformas capaces de albergar una réplica de la mente humana. Esto implicaría, sin duda, grandes avances en el almacenamiento de datos, la computación en la nube y también la capacidad de procesamiento de información. Algunas propuestas incluyen además la creación de avatares digitales que interactúen en entornos virtuales o la integración también de conciencias digitales en robots humanoides. Y esto también se está investigando. Además, existen una serie de métodos teóricos al menos para alcanzar la inmortalidad digital. Existen distintos enfoques para lograrlo. Algunos se basan en la preservación, por ejemplo, progresiva de la información personal, mientras que otros buscan más bien una transferencia completa de la consciencia a ordenadores o a sistemas automáticos. A continuación, explicaré los métodos más relevantes que hay en este aspecto. Por ejemplo, está la digitalización progresiva de la identidad personal, me refiero. Este método consiste en recopilar y almacenar información sobre un individuo a lo largo de su vida con el objetivo claro de construir una base de datos lo suficientemente detallada, extensa y amplia como para recrear su personalidad en el futuro. Esto incluye, por ejemplo, grabaciones de voz y vídeo, también textos diarios y correos electrónicos y análisis también del comportamiento en redes sociales. También habría modelos de toma de decisiones basados en inteligencia artificial. Al final, empresas como Eternime y Replica ya han desarrollado chatbots que imitan la personalidad de los usuarios basándose en su historial de interacciones, pero es una simple imitación de personalidad o del sujeto, no es el propio sujeto. En cuanto a la subida de consciencia, también es otra posibilidad teórica, especulativa, y este es el método más ambicioso y consiste en copiar toda la información del cerebro humano, de cada cerebro, a una plataforma digital. Existen dos enfoques principales. En primer lugar, se podría realizar un escaneo y emulación de cerebro. Se basa en la creación de una réplica digital del cerebro a partir de imágenes detalladas de su estructura y se requeriría un nivel de resolución nanométrico para capturar todas las sinapsis y todas sus interacciones. Sería algo complicadísimo, casi imposible. También está la transferencia funcional. En lugar de copiar directamente la estructura del cerebro, este método busca replicar sus funciones utilizando modelos computacionales avanzados. En cualquier caso, son dos técnicas extremadamente complejas y que de momento no se ha logrado llegar a buen término con ellas. En cuanto a la fusión con la inteligencia artificial, es otro enfoque y supone la integración progresiva de la mente humana con sistemas de inteligencia artificial. En lugar de copiar la consciencia, la IA se utilizaría para potenciar las capacidades cognitivas del individuo hasta el punto en que la distinción entre mente biológica y mente digital desapareciera. Esto es más probable que se pueda conseguir. En cuanto a los desafíos filosóficos y éticos, son numerosos. Está, por ejemplo, el concepto de inmortalidad digital, que plantea también profundas cuestiones filosóficas y éticas. Algunas de las principales preocupaciones, por ejemplo, incluyen distintos aspectos. Por ejemplo, la identidad, la cuestión de la identidad y la continuidad del ser humano. Si una copia digital de una persona se almacena en un determinado sistema informático, ¿sigue siendo esa persona o es simplemente una imitación? Claramente es una imitación, independientemente de que se guarde en un sistema informático o en 1.000.000 de sistemas informáticos, da igual. En cuanto a la teoría de la continuidad personal, sugiere que la identidad depende de la continuidad de la experiencia consciente y la copia digital no es consciente de sí misma. Entonces, realmente es una continuación del individuo original y aunque fuera una continuación ya no sería el individuo original tampoco, con lo cual sería una réplica o un clon.
En cuanto a la privacidad y control de datos, la digitalización de la mente implica la recopilación y almacenamiento de grandes cantidades de información personal, y esto plantea grandísimos riesgos relacionados con la privacidad y el uso indebido de los datos. ¿Quién tendría acceso a una mente digitalizada? ¿Podría ser manipulada o hackeada? Son interrogantes que se abren ante todas las personas, ante todos los investigadores también. En cuanto al impacto en la sociedad, si la inmortalidad digital se convirtiera en una realidad, ¿quién tendría acceso a ella? ¿Sería un privilegio reservado a las élites económicas o políticas? ¿O existiría la posibilidad de una sociedad donde algunos individuos puedan vivir indefinidamente, mientras otros, en cambio, no tienen acceso a esa posibilidad y envejecen y mueren? Eso podría generar desigualdades aún más profundas de las ya existentes en la realidad actual en el año 2025. En cuanto al futuro de la inmortalidad digital, se puede decir que el camino hacia esto aún es incierto, hasta esta inmortalidad, pero los avances en neurociencia, inteligencia artificial y computación están acercándonos a este objetivo. En los próximos años, en los próximos decenios, es probable que veamos desarrollos significativos en la integración de la mente humana con sistemas digitales, aunque también hay que decir que la creación de una copia consciente y plenamente funcional aún parece un desafío lejano. Por tanto, diríamos que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Sin embargo, la inmortalidad digital no se trata solo de preservar la vida, sino de redefinir también lo que significa ser humano en la era de la tecnología, y nos enfrenta a preguntas y a desafíos sobre la consciencia, lo que es la propia identidad de la persona y el propósito de la existencia, la finalidad de la vida. Aunque aún no sabemos si algún día podremos superar o trascender nuestra biología, la búsqueda de la inmortalidad digital nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y también de nuestra relación con la tecnología, especialmente con la tecnología digital. También podemos pensar en otra forma de alcanzar hasta cierto punto una aparente inmortalidad digital, que es la denominada huella digital, que supone el rastro que dejamos al utilizar los sistemas tecnológicos, los sistemas digitales. En ese sentido, vivimos en una era donde la existencia digital es tan real y tan presente como la existencia física. Cada acción, de hecho, que realizamos en el mundo digital deja una marca, una especie de rastro invisible, pero indeleble, que nos define, nos perfila y en muchas ocasiones nos precede. A este rastro digital lo llamamos huella digital, un concepto que abarca desde los datos que voluntariamente compartimos hasta aquellos que se recopilan sobre nosotros sin que siquiera seamos conscientes de ello. Por tanto, la huella digital está como un resultado inevitable de nuestra interacción con la tecnología. No importa si usamos redes sociales, hacemos también compras en línea, realizamos búsquedas en Google o simplemente llevamos un teléfono móvil de última generación, un smartphone, en el bolsillo. Cada una de estas acciones contribuye a la construcción de una identidad digital que nos acompaña, nos clasifica y en cierta forma o en cierta medida nos predetermina en algunos aspectos. Esta huella digital no solo afecta a nuestra privacidad y seguridad, sino que también tiene implicaciones sociales, filosóficas y éticas que deben ser examinadas con detenimiento. Pero también es verdad que hay cosas positivas en la huella digital y en ese sentido, por ejemplo, eso se puede observar en la industria del cine, que gracias a la huella digital, incluso algunas películas se pueden grabar con imágenes tratadas por ordenador de forma muy sofisticada para que parezcan de hoy en día reales. Por lo tanto, también hay cosas positivas en la huella digital, se podría decir. También es verdad que hay que tener cuidado en temas de identidad porque hay que reflexionar sobre estas cuestiones a nivel ético y hay que garantizar la privacidad de los datos digitales, de los que pueden, diríamos, considerarse más importantes. Y también hay que decir que la huella digital está unida al surgimiento del mundo digital también.
Para comprender la huella digital, primero es necesario analizar cómo se genera. En términos generales, existen dos tipos de huella digital, la activa y la pasiva. En relación con esta clasificación, se puede decir que la huella digital activa se compone de todos los datos que compartimos de manera voluntaria o intencional, y esto incluye nuestras publicaciones en redes sociales, nuestros correos electrónicos, vídeos, audios, etcétera, comentarios que dejamos en foros o blogs, las fotos que subimos y cualquier otra acción que implique pues una contribución consciente a nuestro perfil digital. Cada vez que aceptamos también términos y condiciones al registrarnos en un servicio en línea, estamos también permitiendo que nuestras interacciones formen parte de nuestra huella digital. Por tanto, diríamos que la huella digital activa supone una acción voluntaria. En cambio, la huella digital pasiva es aquella que se genera sin que nos demos cuenta. Los sitios web que visitamos registran nuestra dirección IP, las cookies almacenan información sobre nuestro comportamiento en el mundo digital, nuestro comportamiento en línea, y los algoritmos analizan también nuestras preferencias, hábitos y patrones de consumo. Todo esto implica que estamos absolutamente controlados en muchos aspectos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.